Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor y también saludamos a nuestros amigos que nos escuchan por el internet y por este medio de comunicación. Amén, gloria a Dios. Hoy día continuamos con nuestra serie La Gran Comisión. ¿Cómo ha pasado el tiempo, hermanos? Este ya es el tema número 16. Y hoy día vamos a ver la segunda parte de esta enseñanza que titula ¿Qué es el discípulo en esta tierra? Y vamos a ver nuestras Biblias en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 5, el versículo 14, y lo vamos a leer hasta el 16. Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Gloria a Dios. ¿Qué es el discípulo en esta tierra? Segunda parte. Que el Espíritu Santo de Dios nos guíe y nos dirija a toda verdad. Así dice el Señor. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, esta serie titula La Gran Comisión. Ya hemos hablado cómo debemos de preparar a los discípulos, cuál debe ser la enseñanza. Después Jesús nos dice con claridad lo que les espera a los discípulos. Él no nos miente, Él nos habla con la verdad. Pero después de ya ser discipulados, saber lo que nos espera, el discípulo tiene que saber lo que es en esta tierra. ¿Cuántos saben lo que son en esta tierra los discípulos? ¿Cuántos? Ya vimos la semana pasada que somos sal. Pero Jesús dice que también somos luz. Y vamos a alimentarnos esta mañana con la palabra del Señor. Amén. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Entonces, al igual que ya somos sal, aquí Jesús dice que ya somos luz en este mundo. No que llegaremos a ser luz, sino que ya somos luz. Pero muchos dirán, ¿pero por qué hay cristianos que dicen que se convirtieron, que entregaron sus vidas al Señor, pero siguen siendo piedra de tropiezo? Siguen ellos haciendo cosas malas. Entonces, solamente hay dos respuestas. La primera es que tal vez el proceso de transformación de esa persona va a tardar un poquito más, porque no en todos, gloria a Dios, aleluya, el cambio va a ser, aleluya, rápido. En algunos tarda un poco más. Y la segunda cosa es que esa persona, así literal, no es cristiano. Nunca nació de nuevo. Y no es porque digas, no, pero yo me bauticé, pastor. No es porque digas, no, es que yo hice la oración de fe. No, hermanos, gloria a Dios, ahí no se nace de nuevo, entiéndanlo. Una persona nace de nuevo cuando te hablan de Jesús y tú crees en Él. Y en ese momento, ¿qué vas a hacer? Te arrepientes. Ves tu condición. Y esa persona en ese momento nace de nuevo y se convierte en luz. Ya es luz. Pero aquel que, gloria a Dios, piensa que nacer de nuevo es porque se bautizó, porque levantó la mano y dijo, yo oré la oración de fe, pero nunca en su corazón hubo esa convicción de arrepentimiento, esa convicción de cambio, entonces no, ese hombre nunca nació de nuevo. Entonces dice que nosotros somos luz. Y la palabra luz viene del griego phos, que significa brillar, que significa fuego. También así literal significa luz, significa resplandor. O sea, que se hace manifiesto, que se puede ver y es inevitable. Cuando es de noche y tú entras a tu casa y ves que todo está oscuro, prendes el foco
es inevitable que se manifieste la luz, ¿sí o no? Y todo se comienza a ver con claridad. Eso es inevitable. Aleluya. Entonces, miren lo que dice el apóstol Juan al respecto. Vayamos a 1 de Juan capítulo 1, el versículo 5. 1 de Juan capítulo 1, versículo 5. Miren lo que dice. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y luz y tinieblas tienen un significado simbólico. Dios es luz, y esto habla de que Dios es puro, es santo, es justo, es recto, es bueno, no hace excepción de personas, etcétera, etcétera. O sea, la luz representa el carácter de Dios, su naturaleza. ¿Están entendiendo? Pero las tinieblas representan la condición de corrupción, de depravación, de maldad, de pecado de los hombres. Y todo esto hace un contraste con Dios. ¿Por qué? Porque Él es luz. En Él no hay maldad. En Él no hay depravación. Dios, en Él no hay corrupción. ¿Por qué? Porque Él es santo, es puro, es limpio, es recto, es justo, es transparente. ¿Están entendiendo? Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, ya hice las paces con Dios. Y esta palabra comunión significa compañerismo, significa amistad, significa conocimiento profundo de alguien. En este caso, el discípulo tiene un conocimiento profundo de quién es Dios. ¿Están entendiendo? ¿Por qué? Porque es compañero, es amigo de Jesús. ¿Están entendiendo? Miren lo que dice el libro de los Salmos. Pero señalen, gloria a Dios, 1 de Juan, capítulo 1, versículo 6. Salmos, capítulo 25. Miren lo que dice. Esto sí que está interesante. Salmos, capítulo 25, versículo 14. Amén. Miren, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. O sea, ¿con quién es la amistad? ¿Ah? Con aquellos que le temen. Y la palabra temer habla, hermanos, gloriosos, de respeto, de ese temor reverente, porque tú sabes quién es Dios, tú lo conoces. ¿Por qué? Porque tienes amistad con Él, eres amigo de Él. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios. A eso se está refiriendo. Entonces, aquel que es discípulo es luz. ¿Por qué? Porque es amigo de Dios. Volvamos, 1 de Juan, capítulo 1. ¿Qué dijo Jesús? Si vosotros hacéis lo que os mando, seréis mis amigos. A eso se está refiriendo. ¿Qué dice la segunda parte? Y andamos en tinieblas. Si tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos. Y esta palabra tinieblas viene del griego escotos, que significa oscuridad, que significa lo turbio, significa ausencia de luz espiritual y de verdad, significa de naturaleza pecaminosa, es decir, alguien hipócrita, alguien que no nació de nuevo. Dios, porque si tú dices yo soy cristiano, pero sigues andando en tinieblas, sigues andando en el pecado, sigues andando en la maldad, en el odio, en la venganza, en la falta de perdón, Dios, no eres recto, no eres justo, sigues siendo parcial, no juzgas con rectitud, no juzgas con imparcialidad, todavía te falta. Dios, estás mintiendo, te estás engañando, eres un hipócrita. Simplemente tienes un disfraz, eres un actor y nada más. Y lastimosamente, la iglesia cristiana del siglo XXI está lleno de actores y de actrices, que solamente tienen un disfraz, pero realmente nunca
nacieron de nuevo. O tal vez todavía no están madurando completamente. Todavía sigue siendo un bebé. Porque aquellos que se ofenden y no pueden perdonar, todavía sigue siendo un bebé. Todavía no naciste de nuevo. Ya la primera te lo no le habla. Qué pena, esa es tu condición. Porque aquel que es maduro espiritual no se ofende, no se enoja. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es un discípulo, porque es luz. Aleluya. Cuando le fallaron los discípulos a Jesús, ¿qué dijo Jesús? Me enojo con ustedes, me fallaron. Oye, Pedro, tú me negaste. Y esa noche ustedes todos se fueron, me dejaron solo. No quiero saber nada de ustedes. Estoy enojado con ustedes. ¿Sí se enojó Jesús? No. ¿Por qué? Porque Jesús tiene una madurez espiritual extraordinaria, perfecta. Y eso es lo que quiere de nosotros. Que no nos enojemos tan fácil, que no seamos, gloria a Dios, aleluya, como esos chiquillitos. ¿Te acuerdas que cuando éramos niños y estábamos jugando, fútbol? Y de pronto pasó algo entre los niños. Y el que es dueño de la pelota, agarra, ya no voy a jugar con ustedes. Y muchos de ustedes están así. Qué pena. Y eso habla de la condición espiritual en la que estás. Maduren. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios. Seguimos avanzando. ¿Qué dice la última parte del versículo 6? Y no practicamos la verdad. Hermanos, tienen que entender esto. Todo lo que nosotros aprendemos de la palabra de Dios no es para que tú lo guardes en las tablas de tu corazón, no es para que tú lo guardes, gloria a Dios, en el disco duro de tu cerebro, sino es para ponerlo en práctica. Tenemos que practicar la verdad que hemos aprendido. Tenemos que aprender a practicar la verdad que estamos enseñando, porque si no nos sirve de nada. Si solamente somos oidores, y esto es así, yo sé que, no hay nadie como mí, yo conozco la Biblia. ¿De qué te sirve eso si no lo pones en práctica? Si a la primera estás saliendo con tu inmadurez, ¿te hacen algo? No voy a perdonar, no me voy a enojar. No, hermanos, eso es inmadurez. Gloria a Dios. Aprende a pedir perdón. Aprende a reconocer tus errores. Eso es madurez. Gloria a Dios. Analizarnos a nosotros mismos. A ver, ¿lo que he hecho está bien o no está bien? ¿Por qué quiero tener la razón? ¿Lo que estoy reclamando es justo? ¿Es recto? ¿O es que estoy haciendo algo malo? ¿O es que yo me equivoqué? Tenemos que aprender a analizarnos. Porque si no practicamos, ¿qué hacemos aquí? ¿Para qué vienes aquí a la iglesia? ¿Para sentarte en el asiento? ¿Para aprender y llenarte de conocimiento y de conocimiento? ¿Para ir, gloria a Dios, a boconearte con otros cristianos? Yo tengo la verdad porque esto es así, así. Pero ¿de qué te sirve todo ese conocimiento si no practicas la verdad? De nada. Estás perdiendo tu tiempo. ¿Sí o no? Versículo 7. Pero si andamos en luz, ¿qué dice? Como Él está en luz, refiriéndose al Señor, tenemos comunión unos con otros. O sea, tenemos paz con otros. Entonces, los que ya tenemos madurez espiritual, los que ya estamos un poquito más avanzados, tenemos que tener paciencia con los inmaduros y buscar la forma más sabia para poder hacerle entender su error. Porque dentro de una iglesia no todos tienen el mismo nivel de madurez. Eso tenemos que ser conscientes y entender. Porque cuando tú le vas a hablar de la palabra de Dios, no va a querer entender, no va a poder entender. ¿Por qué? Porque todavía sigue en tinieblas. Pero aquel que ya tiene la luz, ya maduró, entonces entiende. Gloria a Dios, comprende y tiene paz con otros. A mi modo, ¿qué voy a hacer? Es un inmaduro. Señor, dame paciencia. Ayúdame a poder aguantarle. Ayúdame a poder aguantarlo, Señor.
Porque eres inmaduro, Señor. Perdónalo porque no sabe lo que hace. Eso es lo que decía Jesús, ¿sí o no? Aleluya. ¿Por qué? Porque ya les he dicho, Él tiene la madurez perfecta de carácter. Entonces nosotros como discípulos, los que ya estamos maduros, tenemos que hacer lo mismo. Pero si se están boconeando, se están peleando, se están agrediendo, eso también habla pues que están en el mismo nivel, que no maduraron. Entonces procura la paz con todo. No trates de convencerlo tú. Pero es que esto es así, esto es así. No va a entender. Porque nosotros no tenemos esa capacidad para hacer entender a la gente. Y va a estar porfiado esa persona. No, yo tengo la razón, yo tengo. Ya, bueno, amén, tienes. Entonces procura estar en paz. ¿Por qué? Porque tienes la madurez suficiente para poder hacer eso. ¿Están entendiendo? Finalmente, la última parte, ¿qué dice? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Porque los cristianos fallamos, ¿sí o no? Y más aún los inmaduros. Pero ya se los he dicho, aquel que es un cristiano verdadero ya es luz, ya tiene nueva naturaleza. Pero a veces nos ensuciamos las manos, ¿sí o no? Nos ensuciamos la mente, nos ensuciamos los pies. Entonces ahí está la sangre de Cristo. Nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Qué lindo es el Hijo de Dios. Miren las ventajas que tenemos, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Volvamos, Mateo capítulo 5. Amén. Aleluya. Que es nuestro texto, gloria a Dios, de estudio. Mateo capítulo 5. Estamos en el versículo 14, la segunda parte. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Cuántos conocen la ciudad de La Paz? Digan amén. Amén. La Paz es no sé si decir capital, pero es la sede de gobierno de nuestro país Bolivia, para los que nos ven en otros países. Y, gloria a Dios, La Paz está en una hollada. ¿Han visto? Y hay otra ciudad que es su vecina, es la ciudad del Alto. Y cuando estamos en la ciudad de La Paz, se puede ver la ciudad del Alto, ¿sí o no? Es imposible esconder el Alto. ¿Por qué? Porque está ahí asentado, gloria a Dios, arriba, en los montes. Gloria a Dios, a eso se refiere. Es imposible que de La Paz no se pueda ver el Alto, es imposible. Todos lo ven, a eso se está refiriendo. Aleluya. Los que viven en otros países, por ejemplo en Chile, Iquique, gloria a Dios, está en la parte baja, pero hay una ciudad que está más arriba y es Alto Hospicio. Es lo mismo. Y seguramente también hay otras ciudades en diferentes partes del mundo. A eso se está refiriendo Jesús, está poniendo un ejemplo. Gloria a Dios. Versículo 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Y almud era una medida de peso que se usaba para pesar líquidos, pero también áridos, como los granos. Tenía una forma cúbica rectangular. Gloria a Dios. Tenía dos lados iguales y otros dos lados iguales, pero de diferente tamaño. Gloria a Dios. Tenía, por eso les digo, una forma cúbico rectangular. Y tenía por un lado un mango. Y ahí hacían la medida de peso. Gloria a Dios. Principalmente cuando iban a pesar el grano. Y bendito sea el nombre del Señor Jesús. Podías darle la vuelta y tapar la vela que estaba en el candelabro. Y estaba todo oscuro. A eso se está refiriendo. Para nuestros tiempos es como si tú agarrarías un bañador, prendes una linterna, agarras un bañador y lo tapas con el bañador. No se va a ver nada. Es imposible que prendas la luz para taparlo con un bañador. Tú prendes la luz porque hay oscuridad y quieres ver. ¿Están entendiendo? Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Seguimos avanzando. Si no, sobre el candelero. Eso es lógico. O sea, no se cubre, no se tapa con el almud, sino ello se cubre con él. Perdón. Si tú prendes la luz, no lo tapas con el almud, sino que tú lo pones sobre el candelero. Y eso es lo lógico, eso es el razonamiento normal. ¿Sí o no? ¿Qué más dice?
y alumbra a todos los que están en casa. Entonces, claramente vemos que la luz tiene un propósito que cumplir. Aleluya. ¿Cuál es el propósito de la luz? ¿Ah? Alumbrar. ¿Por qué? ¿A qué hora prendemos los focos de la casa? ¿A qué hora se prenden los focos en las ciudades, en las avenidas? ¿A qué hora? En la oscuridad. Entonces, ¿cuál es el propósito? Alumbrar, disipar la oscuridad, disipar las tinieblas. Y ese es el propósito que tenemos los cristianos, reyes, en este mundo. Por eso nosotros somos luz. Tenemos que disipar esas tinieblas, tenemos que alumbrar. ¿Cómo? Ahí es la pregunta, ¿cómo? Ahorita lo vamos a ver cómo. Seguimos avanzando. Miren lo que dice al respecto de la luz, de alumbrar. Dejen señalado Mateo capítulo 5, versículo 15. Y vayamos un momentito, gloria a Dios, aleluya, a San Juan, ahí mismo en San Juan, pero el capítulo 3, versículo 19. San Juan, capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación. ¿Por qué viene la condenación? Miren lo que dice a continuación. Que la luz vino al mundo, o sea, señalando a Jesús, que Cristo vino al mundo. ¿Pero qué pasó? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres amaron más el pecado, las borracheras, las fornicaciones, los adulterios, las discotecas, todo lo malo. Amaron más eso. Amaron más que a Jesús. Amaron las riquezas, amaron los deleites, amaron los placeres. Porque eso también, cuando se lleva al extremo, es pecado. ¡Qué pena! Dentro de la iglesia misma hay cristianos que aman más lo que tienen que hacer. Aman más su negocio, aman más su trabajo, aman más el dinero que Jesús. A eso se está refiriendo. Se aman más las tinieblas, aman más lo malo. Muchos hombres no vienen, gloria a Dios, principalmente cuando es la Copa del Mundo, principalmente cuando es la Copa Libertadores, la Champions League. Y es un martes y en la noche está jugando, hay un partido importante, no vienen. Domingos prefieren ir eso. ¿Por qué? Porque aman más las tinieblas, aman las cosas de este mundo más que a Cristo. ¿Sí o no? Aleluya, pueden hacer lo que sea, pero aman más lo de este mundo que a Jesús. A eso se está refiriendo. Porque sus obras eran malas. Nosotros somos malos por naturaleza. Nunca nos va a gustar lo bueno. Gloria a Dios. Muchos hombres no quieren dejar, gloria a Dios, su vida pecaminosa porque aman esa vida pecaminosa. Al adúltero le va a gustar tener su amante. ¿Sí o no? Gloria a Dios. A los fornicarios, a los jovencitos les va a gustar tener parejas para tener relaciones sexuales con una, con otra. Les encanta. Al borracho le va a gustar la fiesta, los prestes, los bailes, el carnaval y todas esas cosas. Y aman más las obras malas. ¿Por qué? Porque somos malos. Por eso es que rechazamos a Jesús. ¿Alguna vez cuando has predicado a alguien? A mí muchas veces me dijeron, no, es que si voy a la iglesia voy a tener que dejar de tomar, no voy a poder ir a la discoteca. No, por eso yo no quiero. ¿Por qué? Porque aman más el pecado, aman más lo malo. ¿Están entendiendo? ¿Qué más dice? Versículo 20. Porque a todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz. Y lo que se los dije hace un momento. Aquel que le gusta el pecado, ama las cosas malas, no va a querer venir a Cristo. No, por favor no me hables de Cristo. Y no solamente no va a querer venir a Cristo, gloria a Dios, sino que va a aborrecer a Cristo.
Ay, ¿para qué Jesucristo dice esto? Yo no quiero ser un mojigato, yo tengo que disfrutar de la vida, porque la vida es una. ¿Y aborrecen al Señor, sí o no? ¿Qué se creen esos aleluyas? Se hacen a los santurrones, se creen perfectos. Entonces, no solamente no vienen a la luz, sino que aborrecen la luz, aborrecen a Jesús. ¿Están entendiendo? Para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué? Porque cuando venimos al Señor, el Señor nos desnuda o no. Y a veces vienes y es como si alguien le hubiera avisado de tu vida. Ay, parece que el pastor me ha estado siguiendo toda la semana. Parece que ha puesto cámaras dentro de mi casa. Y le está echando la culpa al esposo. Oye, ¿le has dicho algo al pastor? O a sus hijos. Oye, ¿ustedes le han avisado, no? Hermanos, pero no es que me han avisado. Es que a veces Dios usa. Porque Él usa su palabra. Porque Él mismo es la palabra. Gloria a Dios. Y te habla tu vida para que te arrepientas. Gloria a Dios. Pero muchos, por no hacerse reprender, huyen, se van. No, yo no puedo estar en la iglesia porque no me lastima lo que me dice y me hace enojar. ¿Por qué? Porque es pues malo. Ya se los he dicho muchas veces. A ningún ser humano, escuchen bien, a ningún ser humano le va a gustar que le digan sus verdades. ¿Sí o no? ¿A quién le gusta que le digan sus verdades? Te sientes mal, ¿no? Y hay muchos que vienen a la iglesia y se van ahí. Te está echando el medicamento el Señor sobre la herida. Ay, cómo duele, ¿no? Por eso muchos no quieren venir. Ay, no tengo miedo. Porque el Señor es luz. Y es inevitable que la luz disipe las tinieblas. Va a deshacer las tinieblas. Versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿Por qué? Hay un dicho en este mundo que dice: el que nada hace, nada teme. Si tú haces tus obras justas, rectas, vienes a la luz, no tienes por qué temer. Y nadie te acusa, porque estás obedeciendo a Dios. Pero cuando no obedeces, ¿cómo estás? Te sientes mal porque Dios te habla. ¿Están entendiendo? Y miren, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, para que tú manifiestes que tus obras son hechas en Dios, ¿cómo tienes que andar? En luz. Tienes que andar en luz. Porque si no andas en luz, tarde o temprano, gloria a Dios, tus tinieblas, las tinieblas va a ser que te pierdas, que te extravíes del camino. Y eso es algo peligroso, hermanos. Que Dios tenga piedad de nosotros. Amén. Volvamos, Mateo capítulo 5, versículo 16. Miren lo que dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y aquí Jesús está haciendo un símil. Así alumbre vuestra luz. Hermanos, ya se los he dicho, que cuando prendemos un foco en la noche es inevitable que alumbre la casa, que alumbre la calle, que alumbre la avenida. Entonces, así también de inevitable debe ser que cuando un verdadero discípulo, un verdadero cristiano esté en este mundo, tiene que alumbrar. Tiene que brillar esa luz. Y todos tienen que darse cuenta. Y tienen que decir: ese hombre es diferente. Esa mujer es diferente. Esa familia es diferente. Mira, no hay gritos, no pelean. Son educados, nunca se enojan, nunca están peleando con los vecinos. En el trabajo, qué buen compañero es. Aunque le hagan maldades, le digan de todo, pero él sigue sonriendo. O sea, tiene que ser inevitable que tu luz resplandezca. Pero si no se nota nada de eso, si no hay un cambio, quiere decir
parece que estás andando pues en tinieblas. Y en tu casa cada día, como el perro, como el gato. Tengo que decírtelo, hermano, porque estás a tiempo. No has nacido de nuevo. O es que exageradamente mucho estás tardando en cambiar. Ya se los dije, me parece hace unas 2 semanas. Tienes que mirarte un año atrás. Tienes que mirarte 2 años atrás. Tienes que mirarte 3 años atrás, 4 años atrás, 5 años atrás. Tienes que ver a tu familia 1 año atrás, 2 años atrás, 3 años atrás. Tienes que ver a tu esposa, a tus hijos. Porque ese es tu deber. Tenemos que analizarnos, tenemos que autoexaminarnos. Por eso David le decía: Señor, examíname. Porque tal vez tengo pecados ocultos que yo mismo no me doy cuenta. ¿Se acuerdan que cuando estábamos en colegio, cuando el profesor decía, va a haber examen? Y ese momento, ¿qué hacías? Ibas y repasabas. Rayos. Matemáticas, física, química. ¿Por qué? ¿Por qué hacían eso? ¿Ah? Porque no querían reprobar. ¿Sí o no? Y a ver, papi, a ver, dame un examen, papi, por favor. Mami, dame un examen. Quiero autoevaluarme. Quiero ver si voy a poder. Pero ¿para qué hacías todo eso? Para ver si estabas aprovechando y si estabas aprendiendo. ¿Por qué? Porque no querías reprobar. Pero qué pena que entre los cristianos no haya ese anhelo, ese deseo de aprobar. No se autoexaminan. Hermano, date cuenta que si tú vas a tomar a la ligera tu vida cristiana, entre comillas, y nunca te autoexaminas, pero sí vienes a cantar aquí a la iglesia, gloria a Dios, aleluya, bailas, levantas tus manos, te vas y vuelves y todo eso, pero nunca te autoexaminas, cuidadito que repruebes. Tiene que haber un cambio sí o sí, aunque sea de a poquito, pero tiene que haber un cambio sí o sí. Si no hay ningún cambio, preocúpate, porque tal vez ni siquiera eres un nacido de nuevo. Cada día autoexamínate. Si ese día peleaste, discutiste, en la tarde reflexiona cuando se te pase tu rabia y di: ¿qué pasó conmigo? Me equivoqué, grité, pero ¿por qué? ¿Qué pasó conmigo? Y eso te va a ayudar. Pero si no te autoexaminas y cada día estás peleando, no te importa cambiar y al día siguiente sigues peleando, todos los años lo mismo, todos los días lo mismo, cuidadito, vas a reprobar. En el colegio había otro grupo que no se autoexaminaban, ¿sí o no? Y no les importaba y todo era chacota, así decían nuestros profesores, y les valía si presentaban cuadernos, no presentaban cuadernos. Pero ellos eran los que se aplazaban, porque nunca se autoexaminaban, nunca se miraban si estaban aprovechando o no. Ya te lo he dicho, no es que vengas a la iglesia lo que te va a salvar, no te va a salvar que vengas a sentarte aquí. No te va a salvar que tengas un conocimiento intelectual si no pones en práctica todo lo que estás aprendiendo. Estás perdiendo tu tiempo, así de claro. Entonces me voy ya. Si tú dices que no sirvo, pastor, me voy. Bueno, si tú quieres hacerlo, hazlo. Pero recuerda que yo estoy limpio. Mis manos están limpias de tu sangre, porque yo simplemente te he enseñado la palabra de Dios. Nada más, no puedo cambiarte. Yo cumplí con enseñarte la Biblia. Si tú te enojaste, cosa tuya. Aleluya. Estamos en el versículo, ay santo, 16, ¿no? Entonces, lastimosamente, hoy día hay un cliché que se ha acuñado en la gran mayoría de los cristianos. Y cuando un recién convertidito viene a la iglesia
y ve a otro hermano que es más antiguo y lo ve por ahí por la calle en el carnaval bailando la diablada. Y ese cristianito nuevo se decepciona y viene triste y ahí los hermanos lo animan. ¿Qué pasó, hermano? Es que, no sé, vi al otro hermano que es más antiguo y lo vi en el carnaval borracho bailando la diablada. ¿Qué le dice? No le mires, hermano, no le mires. ¿Para qué le estás mirando? Tienes que mirar a Dios. Tienes que mirar a Jesús. Pero esa es una media verdad. Esa es una media verdad. Aleluya. Miren lo que dice la segunda parte. Así alumbre vuestra luz, ¿qué dice? Delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Entonces, los de allá afuera tienen que ver nuestras buenas obras. Tienen que ver que somos diferentes los cristianos. Por eso Jesús advirtió: ay de aquel que sea piedra de tropiezo para uno de estos pequeñitos. Ay. Hermanos, nosotros tenemos una doble responsabilidad, no solamente con los que están aquí, gloria a Dios, sino también con los que están allá afuera. Porque muchos no quieren venir a la iglesia, ¿por qué? Porque vieron a malos cristianos, a malos pastores. ¿O no? Yo no voy a la iglesia porque son sacaplatas, son rateros y nos sacan el dinero. ¿Sí o no? O dicen, no, yo no quiero ser cristiano porque los cristianos son más malos que todos. Yo conozco una cristiana que es grave, su boca grave, tiene una lengua de 10 metros. Entonces un día van a tener que dar cuentas esos hombres delante de Dios. Aleluya. Los cristianos son más malos que los católicos, que los del mundo. Así dicen, ¿sí o no? Y no se están dando cuenta que ese día, cuando estén delante de Dios, ahí sí, hermanos, a crujir los dientes. Porque no te vas a librar. Tenemos una doble responsabilidad. Por eso, hermano, el que es cristiano, demuéstrelo, practique la verdad. Sea luz en este mundo. Pero si todavía dudas, preferible es que digas, no soy cristiano, y lo reconozcas. Quisiera cambiar, quisiera ir, porque hay muchos que dicen que son cristianos y están siendo piedra de tropiezo para otros. ¿Sí o no? Gloria a Dios, aleluya. Y esto va a traer una consecuencia. Si tú eres un verdadero discípulo, va a traer una consecuencia, y está en la última parte. Miren lo que dice: para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, cuando va a haber un verdadero cristiano, un verdadero discípulo del Señor, la gente de afuera se va a dar cuenta: oye, verdaderamente yo quiero ser cristiano. Porque yo conocí a ese caballero, era un borracho, golpeaba a su esposa, maltrataba a sus hijos. Pero ahora qué diferente que es. Yo quisiera también ese cambio. Ahora ya no toma, trata con amor a su esposa, a sus hijitos, es responsable, trabajador. Entonces van a glorificar a Dios. A eso se está refiriendo. Ya no podemos seguir haciendo las mismas cosas que hacíamos antes. ¿Están entendiendo o no? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, la única forma de andar en luz, ¿cómo es? Es seguir a Jesús. Juan capítulo 8, versículo 12. Miren lo que dice el Señor. Evangelio de San Juan capítulo 8, versículo 12. Miren lo que dice. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue o el que camina conmigo no andará en tinieblas. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué significa tinieblas? Ya lo hemos dicho. Significa corrupción, pecado, inmoralidad. Esto es lo que les pasa, o así viven los que no tienen a Jesús, pero también los que dejan de seguir, los que dejan de caminar con Jesús.
Aleluya. ¿Están entendiendo? ¿Qué dice después? Sino que tendrán luz de la vida. Entonces, ¿cuántos necesitan luz? Digan amén. Amén. Yo necesito luz. Amén. Pero para tener luz tengo que caminar con Jesús. Ahora alguien dirá, pero pastor, ¿para qué necesitamos luz? A ver, se los voy a poner. Les voy a poner unos ejemplos. Como padres, necesitamos luz para guiar a nuestros hijos. ¿Sí o no? Amén. Como esposos, como esposas, necesitamos luz. ¿Sí o no? Para poder hablar con mi cónyuge. Para poder llamarle la atención. Para poder guiarle. ¿Sí o no? Dios, necesitamos luz como comerciantes. Necesitamos luz como empleados. Necesitamos luz como ciudadanos. Y para todas las diferentes actividades que hacemos en esta tierra, necesitamos luz. Porque la luz nos va a ayudar a conducirnos como la palabra de Dios manda. Gloria a Dios. Por eso necesitamos la luz del Evangelio. Aleluya. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo? Y esto significa, ustedes están aquí en medio de las tinieblas de este mundo, pero no son del mundo. O sea, ustedes son la luz. Gloria a Dios. Y esto significa que en este mundo, mientras estemos en esta tierra, gloria a Dios, las tinieblas nos van a rodear. Todo lo malo. Borracheras, gloria a Dios, mujeres lasciviosas, brujerías y todo eso. Pero cuando somos luz, nosotros vamos a ser diferentes. Porque el cristiano no practica ni borracheras, ni brujerías, ni nada de esas cosas malas. Pero los del mundo sí, ¿sí o no? Por eso nosotros somos luz del mundo. Aleluya. Y aquel que tiene luz sabe dónde va a pisar, sabe dónde va a ir, sabe discernir, sabe entender las cosas. ¿Por qué? Porque tenemos sabiduría de Dios. ¿Sí o no? Entonces cuando alguien viene y te dice, oye, vamos a tomar, no. ¿Por qué? Porque tienes sabiduría de Dios. Y estás en luz. Y sabes que ahí no puedes pisar. Entonces esquivas y vas por otro lado. ¿Están entendiendo? Ahí mismo en Juan, ahí a la vuelta. Juan capítulo 9, versículo 5. Esto es muy interesante. Miren lo que dice. Juan capítulo 9, versículo 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Qué quiso decir Jesús aquí? Hermanos, Jesús sabía que un día tendría que irse, ¿sí o no? Sabía que tenía que morir en esa cruz. Y es ahí donde entramos nosotros. Por eso Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Se fue Él, pero nos dejó a nosotros. Ahora, ¿quiénes son la luz del mundo? Los cristianos. ¿Están entendiendo? Demos otra vuelta a la página. Juan capítulo 12, versículo 46. 46. Mira lo que dice. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Entonces, todo aquel que cree en Jesús está en la luz. Pero si alguien dice que cree en Jesús y sigue haciendo lo que le da su gana, no es verdad. Esa persona nunca vino a la luz, porque todavía está en tinieblas. Y como está en tinieblas, no sabe por dónde va, porque no puede ver. Gloria a Dios. Ahora, algo muy importante que tenemos que entender acerca de la luz. Hermanos, cuando dice la Biblia andar en luz, se está refiriendo a andar en la luz
de la palabra de Dios. Es verdad, Jesús es la luz del mundo, pero Cristo es el Logos, es la palabra. Ahí mismo en Juan, pero esta vez en el capítulo 1, versículo 1. Miren lo que dice. Y eso es lo que tienen que entender. Gloria a Dios. San Juan capítulo 1, versículo 1. Miren lo que dice. En el principio era el Verbo, hablando de Jesús, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, la palabra es Jesús. Gloria a Dios. Y la palabra de Jesús quedó plasmada, ¿dónde? En la Biblia. Gloria a Dios. Y la misma Biblia dice que la palabra de Dios es luz. Vayámonos al libro de Salmos, capítulo 19. Perdón, capítulo 119 de Salmos. Capítulo 119 de Salmos, versículo 105. Entonces, la palabra es Cristo mismo, es el Verbo. Gloria a Dios. Salmos, capítulo 119, versículo 105. Miren lo que dice. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora vamos a irnos a esos tiempos. En la antigüedad, hermanos, cuando alguien atravesaba, ya sea por el bosque, por el camino, en esos tiempos, hermanos, no había luz eléctrica. No había, gloria a Dios, aleluya, lumbreras en las avenidas. No había, gloria a Dios, reflectores por las calles. No había nada de eso. Entonces, ¿qué hacían las personas? Agarraban una lámpara. Y esta era la posición. La lámpara siempre iba para adelante. ¿O alguien cree que iba para atrás? ¿Ah? No, siempre iba para adelante. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Porque tenía que ver por dónde podía caminar. ¿Están entendiendo? Aleluya. Y lumbrera, gloria a Dios, aleluya, significa que alumbraba. Porque imagínense, no tenían calles asfaltadas, en un bosque podía haber víboras, tantos animalitos, gloria a Dios, o podía haber lodo, charcos de agua. Entonces, la lámpara alumbraba el camino. Entonces, la persona que iba sabía dónde iba a pisar. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, ¿qué aplicación tiene esto para nosotros? Que la lumbrera de la palabra de Dios nos va a decir por dónde debemos de caminar. ¿Están entendiendo o no? Si alguien viene y te dice, oye, ¿sabes qué? Estoy por coar mi casita. Ven, te invito. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir por ese camino? No, yo no hago esas cosas. ¿Por qué? Porque la lumbrera de la palabra de Dios te dice que no debes ir por ahí. ¿Están entendiendo o no? Aleluya. Y para los que nos ven en otros países, coar es una ofrenda que se da, gloria a dioses andinos como la Pachamama. Y la Pachamama, gloria a Dios, sabemos que es el mismísimo diablo, que está escondido en ese personaje. Gloria a Dios. Seguimos avanzando. Vayamos a Proverbios capítulo 6, versículo 23. Proverbios capítulo 6, versículo 23. Proverbios capítulo 6, versículo 23. Miren lo que dice. Porque el mandamiento es lámpara. ¿Cuál mandamiento? ¿Ah? La palabra de Dios. Los mandamientos de Dios son lámpara que alumbran por donde debemos de caminar. ¿Qué dice la segunda parte? Y la enseñanza es luz. ¿Cuál enseñanza? ¿Ah? Las enseñanzas de Jesús. Las enseñanzas de la palabra de Dios. Pregunta: ¿qué son las enseñanzas de la palabra de Dios para el discípulo? ¿Ah?
Luz. ¿Para qué sirve la luz? ¿Ah? ¿Para qué sirve la luz? Para disipar las tinieblas y así poder ver por dónde debemos caminar. Entonces, el discípulo ya sabe discernir, conoce la palabra de Dios. Ahí viene la tentación, ahí viene el amiguito, viene la amiguita, viene el compadre, viene el tío. Oye, tía, mira, de tantos años estoy llegando de España. Quisiera que vayamos a compartir y vamos a tomarnos unas cervecitas. ¿Qué va a hacer la tía que es cristiana? ¿Qué va a hacer el tío que es cristiano, que son discípulos? ¿Ah? ¿Puede caminar por esos caminos? No, porque la palabra de Dios es luz, es lumbrera. Sus mandamientos, sus enseñanzas nos dicen por dónde debemos caminar y por dónde no debemos de caminar. ¿Gloria a Dios? ¿Están entendiendo o no? Por eso los discípulos no tenemos excusa cuando pecamos. Si un cristiano peca, es porque deliberadamente quiso desobedecer a Dios. ¿Sí o no? No porque ignoraba. Porque a veces hay cristianos que se pasan. Hay cristianos muy vivillos. Pastor, ¿qué tiene de malo que tome unas 3 cervecitas? Esas son sinvergüenzas. Pastor, ¿qué tiene de malo si me voy a la discoteca y me pongo a bailar ahí? No va a ser nada malo. No te pases de vivo. Dios no puede ser burlado. Y Dios te va a dar lo que tú te mereces. Por eso es importante la palabra de Dios. Vayamos a Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Hebreos, capítulo 4, versículo 12. El libro de los Hebreos, capítulo 4, el versículo 12. Miren lo que dice el Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, sabemos que, gloria a Dios, una espada en lo natural tiene la capacidad de penetrar, ¿sí o no? Y la espada es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es luz. Y la luz penetra hasta los lugares más recónditos, ¿sí o no? Cuando sale el sol, nadie puede escapar de su luz, ¿sí o no? Y cuando brilla y está en todo su cenit, nadie puede esconderse. Rayos, y todo se ve claro, porque penetra. ¿Están entendiendo? Por eso es necesario que nosotros hablemos de la verdadera luz, que es Cristo, y hagamos brillar la luz del Evangelio. Hermanos, los verdaderos discípulos siempre vamos a hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la luz, y Él es el único que tiene que brillar dentro de la iglesia, ¿sí o no? Ningún pastor, ningún cantante cristiano, ninguna denominación. El único que tiene que brillar dentro de una iglesia cristiana es Cristo, ¿sí o no? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? ¿Cuántos glorifican su nombre? Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Vayamos a Mateo capítulo 6, el versículo 22. Mateo capítulo 6, versículo 22. Miren lo que dice el Señor. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si tu ojo. En otras palabras, cuando dice aquí si tu ojo, significa si tu mirar es bueno, es decir, ves en una sola dirección. Pregunta, ¿cuál debería ser esa dirección a la cual mira el discípulo? ¿Ah? Los ojos del cristiano deben mirar ¿a quién? A Cristo. ¿Qué dice la Biblia? Puestos los ojos en el pastor. ¿Así dice? Puestos los ojos en la denominación. ¿Así dice?
puestos los ojos en el cantante cristiano. ¿Así dice? ¿Qué dice la Biblia? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sí o no? Amén. Pero ¿qué hacen los cristianos el día de hoy? ¿En quién están poniendo sus ojos? ¿Ah? Están poniendo sus ojos, hermanos, en sus pastores, en sus profetas, en sus apóstoles, en sus cantantes cristianos, en sus denominaciones. Ahí están poniendo sus ojos. Y son fanáticos de esos pillos. Gloria a Dios. Aleluya. Y los del mundo, hermanos, esos están peor. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque están poniendo sus ojos en los hombres. Aleluya. ¿Sí o no? En los famosos, en los artistas, en los deportistas, en los cantantes, en los políticos. Y esos son sus ídolos, aún desde chiquititos. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan, gloria a Dios, cuando salió, o mejor dicho, cuando estrenó esta película Los Avengers? ¿Se acuerdan o no? Todos los niños, hermano, con las tapas de sus ollas de sus mamás. ¿Sí o no? Desde chiquititos tenemos esa naturaleza de idolatrar a los hombres. Una temporada que Evo Morales estaba, gloria a Dios, en el auge de su fama. Todas las personas, todos los caballeros estaban con sus chamaditas de aguayo, hermanos, queriendo ser como él. Qué pena, ¿no? Qué tristeza. Hermano, si tú quieres parecerte a alguien, ya te lo he dicho muchas veces, ¿a quién te tienes que parecer? ¿Al pastor? Cristo. A Cristo. Imítalo. Gloria a Dios, aleluya. Sé como Él. Aleluya. Por eso dice la Biblia que la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está mirando en la dirección correcta y no ve a otros lados, sino que mira a Jesús, aleluya, vas a aprender a poner tu mirada en las cosas de arriba. Y vas a querer ser como tu maestro. Vas a imitarlo a él. Gloria a Dios. Yo estoy haciendo eso, estoy intentando. Gloria a Dios. Me estoy esforzando. Quiero ser como él un día. Yo sé que no lo voy a lograr, nunca. Pero voy a tratar de intentar lo más que pueda. Y sé que un día me voy a encontrar con él allá así. ¿Sí o no? Amén. Pero si tu ojo mira en otra dirección y miras lo terrenal, y comienzas a mirar, si eres cristiano, un pastor famoso, vas a querer ser como él. Uy, mira ese pastor cómo viaja en primera clase en los vuelos, hoteles 7 estrellas, mira el auto que se manda este pastor, sus cuentas bancarias. O peor, si pones tu mirada, gloria a Dios, en los famosos de afuera. Oye, yo quisiera ser como Maluma, yo quisiera ser así, bailar, yo quisiera ser, gloria a Dios, como ese hombre, como ese cobero y como ese huilanchero que tiene autos, camiones, trailers. Yo quiero ser como ese. Quiero tener plata, quiero dominar y conquistar en este mundo. Entonces, eso quiere decir que estás mirando en la dirección incorrecta, porque estás mirando todo lo terrenal. Quiero recordarles, hermanos, que todo lo terrenal es temporal. El día que te mueras, nada te vas a llevar. Puedes tener trailers, puedes tener todo lo que tú quieres, nada te vas a llevar. Por más que seas el hombre más rico de este mundo, así como Bill Gates, nada te vas a llevar. Gloria a Dios, nada. ¿Cuántos famosos multimillonarios murieron? Vamos a hablar de aquí de Bolivia. Cuando murió Max Fernández, era el empresario cervecero más grande de Bolivia, uno de los hombres más ricos en ese tiempo. ¿Qué se llevó? ¿Ah? ¿Qué se llevó? Así que no te vas a poder llevar nada. Pero las cosas espirituales, las cosas de arriba, esas sí son eternas. Aleluya. Pregunta: ¿cuántos quieren que su cuerpo esté lleno de luz? Amén. Entonces mira a Jesús. Camina con Jesús, porque Él es la luz de este mundo. ¿Se acuerdan? 2 ángeles llegaron a la tierra de Sodoma y Gomorra para destruir, y advirtieron a Lot:
Oye, vas a salir con toda tu familia, pero no van a mirar atrás. ¿Se acuerdan? Siempre adelante. Y dice que Lot fue donde su esposa. Oye, vamos, mi amor, porque Dios va a destruir Sodoma y Gomorra. Ay, no seas exagerado, Lot. Si aquí están las cosas que nos gustan. Aquí están las discotecas, las chicherías. No estás exagerando mucho, oye, Lot. Fue ante sus hijas. Oye, hijas, va a destruir. Y ellos ya tenían, gloria a Dios, sus novios. Oye, ante sus yernos, oye, vámonos de aquí. Y se rieron de Lot. Ay, no me hablas tus payasadas. Aleluya, fanático. No va a pasar nada. ¿Y qué pasó? En ese momento, la ira de Dios vino, rayos, y destruyó Sodoma y Gomorra. Y Lot estaba caminando al frente. Pero de pronto, la mujer de Lot miró atrás. Y en ese momento se petrificó en sal. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué significa esto para los cristianos? Jesús lo puso de esta manera. Cualquiera que pone sus manos en el arado y mira hacia atrás. Ahora, ¿qué significa mirar atrás? ¿Ah? Que no puede ser visco espiritual. No puedes mirar hacia dos lados al mismo tiempo. A ver, inténtelo. ¿Se puede? No. A menos que seas camaleón. ¿Han visto esos bichitos? Esos sí pueden mirar a la izquierda y a la derecha. Gloria a Dios. Pero nosotros no. Gloria a Dios. No podemos. Si tú eres un discípulo verdadero, no puedes decir, yo miro a Cristo, pero también estoy mirando el mundo porque me gusta. No puedes hacer eso. ¿Sí o no? Gloria a Dios. No se puede. Porque hay algunos cristianos, entre comillas, que miran a Cristo los domingos, 3 horas. El martes, 1 hora. El jueves, 1 hora y media. Y el resto del tiempo están mirando al mundo. Su vanagloria, sus placeres, sus deleites. Discúlpame, pero no eres cristiano. Se duda, pues. Gloria a Dios. Y estás como la mujer de Lot, que has tomado el arado, pero sigues mirando atrás. Estás como el camaleón, mirando allí, tratando, esforzándote. Gloria a Dios. Yo a esos les llamo los cristianos camaleones. ¿Cuántos cristianos camaleones hay aquí? Digan amén. Qué bueno, no hay ni uno. Y así hay muchos cristianos y muchas iglesias que aman tanto el mundo, que han metido el mundo dentro de la iglesia. Y dijeron, vamos a espiritualizarlo. Y vamos a tener nuestros antros cristianos. ¿Han escuchado? Ahora hay cristotecas, hermanos. Hasta tienen su DJ Fe. Y hacen sus gloriosas fiestas cristianas, hermanos. Su rap, su reggaetón, su meneo, su cumbia y todo eso. No quisieron dejar el mundo. Gloria a Dios, aleluya. Y decidieron meter el mundo dentro de la iglesia. Qué pena, ¿no? Por eso la iglesia está como está. Ya no hay cultos, ahora son shows. Qué pena, hermanos. ¿Se acuerdan lo que Jesús les decía a los fariseos? ¿Se acuerdan o no? Ustedes están ciegos. Y los fariseos que dicen, no, nosotros no estamos ciegos. No, ustedes están ciegos. Porque viendo no ven y oyendo no oyen. Y todo esto tiene una connotación netamente espiritual. Mateo capítulo 15, versículo 14. Miren lo que dice el Señor. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Por qué estaban ciegos los fariseos? ¿Ah?
¿Por qué? Porque habían rechazado la luz. ¿Quién es la luz? Cristo. Cristo. Es decir, habían rechazado a Cristo. Por eso muchos pastores el día de hoy están ciegos. Y aunque se crean religiosos, así como los fariseos, porque los fariseos no eran herejes, decían, creemos en Dios, pero estaban ciegos. Y creen que sirven a Dios, pero no, porque no tienen la luz, rechazan a Cristo. Pero alguien dirá, pastor, no rechazan a Cristo, creen en Cristo. Es verdad, hay muchos que dicen, yo creo en Cristo, pero rechazan su palabra. Y la palabra es luz, la palabra es Cristo mismo. Si alguien dice, yo creo en Cristo, pero rechaza su palabra, está en las mismas. Está en las mismas. Gloria a Dios. Porque no puedes decir, yo creo en Cristo y rechaza su palabra. No, es que esto no me gusta. Y hay gente así, ¿no? No, esta iglesia, por eso no voy a casa de oración. Por eso esa iglesia no crece. Porque ese pastor está loco, es fanático. Gloria a Dios. Entonces así hay muchos que rechazan la verdad, rechazan la palabra de Dios. Porque esto no es palabra de Marco Quinteros. Esta es palabra de Dios. Dicen que creen, pero no quieren obedecer su palabra. Y por consecuencia están en tinieblas. Por eso, hermanos, necesitamos la luz del Evangelio en nuestras vidas. Vamos a pensar un poquito acerca de la luz. ¿Quieren o no? Amén. Amén. Vamos a imaginar que alguien se levanta a las 3 de la mañana. ¿Y a esa hora cómo está la ciudad? Todo oscuro. ¿Y no hay luz? Gloria a Dios. Pero ahí te dio ganas de ir al baño. Entras al baño y te paras frente al espejo. ¿Qué ves? ¿Ah? ¿Por qué? Porque no hay luz. ¿Sí o no? No hay luz. Pero cuando prendas el switch, ¿qué pasa? Ya te puedes ver. Por eso, hermanos, necesitamos la luz del Evangelio en nuestras vidas. Gloria a Dios. Por eso. Cuando una persona, gloria a Dios, aleluya, no se ve a la luz del Evangelio, gloria a Dios, esa persona nunca se va a dar cuenta de su verdadera condición espiritual. Nunca, nunca. Si en el baño esa persona no hubiera prendido la luz, ¿se hubiera podido ver? ¿Sí o no? No, imposible. Pero cuando prendió la luz, se pudo ver. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué es lo que hizo que esa persona se pudiera ver? Porque el espejo siempre estaba ahí. ¿Qué es lo que le permitió verse? ¿Ah? La luz. Y lo único que va a permitir que nos veamos tal y como somos, ¿qué es? ¿Ah? La luz del Evangelio. La luz de la palabra de Dios. Por eso la importancia de ser iluminados con la luz del Evangelio, de la palabra de Dios. Pero si en una iglesia se enseña las máximas de los psicólogos, la neurolingüística, y solo motivamos a las personas, gloria a Dios, y se hace a un lado la luz del Evangelio, hermanos, no se va a reflejar lo que realmente son esas personas. Por eso hay tantos falsos cristianos. ¿Por qué? Porque no fueron expuestos a la luz del Evangelio. Por eso es que necesitamos predicar la palabra de Dios. Porque las máximas de los psicólogos te van a decir, tú eres bueno, tú no eres malo, tú eres malo como resultado de todo lo que había a tu alrededor. Tú sí puedes. Tú eres un campeón. Saca el campeón que hay en ti. ¿Estás entendiendo?
Si tú quieres que una persona cambie, si tú quieres que tu mamá cambie, si tú quieres que tu papá cambie, si tú quieres que tu amigo, tu primo, quien sea, quieres que cambie, no le hables de tu corazón. No le hables, no les des tus consejos. Así te digo. Si te ofendes, lo siento. Porque tus consejos no sirven para nada. Mis consejos personales de mi mente no sirven para nada. Pero hay algo que sí le puede cambiar. Haz que se vea esa persona en la luz del Evangelio. Eso puede cambiar a esa vida. Gloria a Dios. Y cuando una persona es expuesta al Evangelio de Cristo, vas a ver los cambios. Por eso es que hoy día la iglesia cristiana está como está. Porque han hecho a un lado la palabra de Dios. ¿Sí o no? Finalmente, ¿cuántos quieren saber si tienen luz? Amén. Volvamos, vamos a continuar. Lo dejamos a medias. Mateo capítulo 6, versículo 23. Gloria a Dios. Ya estamos acabando. Mateo. Capítulo 6, versículo 23. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y aquí maligno significa dirigir nuestra mirada a lo perverso, dirigir nuestra mirada a la corrupción, a lo inmoral. Es decir, pones tu mirada en el pecado. Gloria a Dios. Está fácil. Si tú quieres saber si tu ojo es bueno, ¿dónde estás mirando? Si te detienes en lo malo y ahí estás, gloria a Dios, en tu celular y de pronto sale una mujer desnuda y te detienes, wow, qué linda que está. Jesús reprende al diablo. Amén. Gloria a Dios. O es que estás en un problema y eres el cajero de un banco y necesitas $1,000 porque te van a embargar y ya te han amenazado. Y en ese momento, gloria a Dios, agarras un cheque, lo malversas y lo pones a tu cuenta. Gloria a Dios. ¿Cómo crees que es tu ojo? ¿Ah? ¿Estás entendiendo? Gloria a Dios. Pero si tú estás mirando a Cristo y tienes, gloria a Dios, aleluya, una deuda, necesitas dinero, ¿a quién vas? Si eres un discípulo, ¿a quién miras? Jesús. Señor, ayúdame. ¿Tú crees que te va a desabandonar? Por favor, hermano, ten fe. Amén. ¿Tú crees que Dios te va a dejar si eres su hijo? ¿Tú dejarías a tu hijito? ¿Tú dejarías a tu hijita que está ahí necesitada, pasando una necesidad? ¿Tú crees? ¿Qué padre va a hacer eso? Y si tú eres un hijo de Dios, ¿tú crees que Dios te va a dejar? Por favor. Lo que pasa es que no crees en Dios. Te falta fe. Porque tal vez tu ojo no es bueno, no sé. Pero si tu ojo es bueno, vas a poner tu mirada en Cristo Jesús. Amén. Pero si tu ojo es maligno, te vas a detener en lo malo. Vas a recurrir al compadre, vas a mirar a los hombres, vas a recurrir a lo malo. ¿Por qué hay tantas muchachas jovencitas que se dedican a la prostitución? ¿Por qué hay tantos hombres, mujeres que se dedican al narcotráfico, al asesinato, a la delincuencia, al crimen? ¿Por qué? Porque no están mirando donde debían de mirar. Sus ojos son tinieblas y adentro está oscuro. Rayos, están en oscuridad. Pero aquellos que hemos sido iluminados con la luz de Cristo estamos en luz. Por eso hay dentro de la iglesia inclusive muchos cristianos que no entienden nada. Y tú les explicas, pero mira, esto es así, mira lo que dice el Señor. No es que sea mi palabra, es la palabra de Dios. Amén. Pero no entienden. No entienden.
No, es que tú, es que yo, es que mira el mundo que tiene que ser así, pero mira aquel, mira aquel. No, no es así. Pero eso es una señal de que todavía dentro de ti hay tinieblas. Pero aquel que tiene luz en su interior va a decir, sí, efectivamente. Va a reconocer, yo estoy mal, me humillo delante de Dios y reconozco mi falta, mi pecado. Si hay un cristiano que no puede entender la Biblia, la palabra de Dios, sus mandatos, sus enseñanzas, es porque todavía está en tinieblas. Porque cuando se explica la palabra de Dios, se puede entender, ¿sí o no? Es fácil. A mí no me cuesta entender. Pero si a ti te cuesta entender, es porque todavía tal vez continúas en tinieblas. ¿Entendieron, hermanos? Amén. Por eso los cristianos somos la luz de este mundo.